Bien, pues bienvenidos y bienvenidas a esta asamblea. Vamos a ver el índice de contenidos que tiene por objeto explicaros los acuerdos firmados durante este curso por el sindicato, curso 2025-26. El índice y los puntos a tratar son los siguientes. ¿Cómo va a subir tu nómina? Bueno, recordar que ahora que recientemente está el acuerdo con la Consejería de Educación, pero que en noviembre el sindicato, previas movilizaciones contra el gobierno de España, pues conseguimos también firmar un acuerdo muy interesante. Este acuerdo, conjuntamente con el acuerdo autonómico aquí de educación, pues veremos los efectos que producen sobre nuestras nóminas, que ya os anticipo que son cantidades muy interesantes. Luego, el tema de los acuerdos con la Consejería, hemos alcanzado tres acuerdos. El de mejoras laborales, que incluye la parte retributiva y otras dos mejoras que os explicaremos, los digamos cosos y la desconexión digital, así como el acuerdo del valenciano y la simplificación burocrática. Por tanto, vistos todos los acuerdos y los efectos que van a tener sobre nosotros ya para el próximo curso, a partir del 1 de septiembre, pasaremos a abordar el turno de preguntas. Para lo que es el primer punto de esta asamblea, el desarrollo, le doy la palabra a mi compañero, porque se trata de un acuerdo de un tema que aúna tanto lo autonómico como lo nacional, y ahora mismo os explicaremos cómo va evolucionando la subida salarial, que ya en breve la tendremos, porque 2028 alcanzaremos el máximo y la tendremos ahí. Adelante. Buenos días. Bueno, vamos a explicar un poco la proyección en los próximos años de los acuerdos de subida salarial que ha habido a nivel estatal y a nivel autonómico. A nivel estatal, el acuerdo incluía una subida que va según porcentajes en el año 2025, 2026, 27 y 28. Entonces, ese resumen sería que en el 2025 se subió un 2,5%. Y hay que resaltar que la subida salarial a nivel estatal, que se firmó con el Gobierno de España, afecta a todos los apartados de la nómina. Es decir, la nómina está compuesta de sueldo base, complemento de destino, trienios, sexenios, complemento específico, quien tenga cargos directivos, jefatura de departamento, y esa subida del 11,4%, ¿vale?, a nivel estatal que se ha firmado en estos 4 años, pues afecta a todos los componentes de la nómina. ¿Y cómo está desglosada esa subida? Pues en el 2025 se subió un 2,5%. Ese 2,5%, si lo recordáis, se hizo efectivo en febrero del 26, que hubo una subida importante porque era con carácter retroactivo al 1 de enero del 25. En el 2026, a nivel estatal, lo que se firmó es un 1,5%, que ya se pagó en marzo del 26 con efecto retroactivo a enero del 26, más un 0,5 adicional si el IPC supera a final de año el 1,5. La previsión del IPC es que esté en 2026 en un 3,6, o sea, ese 0,5 seguro que se va a abonar. Se abonará ya en 2027 con carácter retroactivo al 1 de enero del 2026, ¿vale? En el 2027 será una subida importante porque será un 4,5% y en el 2028 un 2%. En total es un 11,4% en estos 4 años, es un 11% que resulta de sumar todos los porcentajes que acabo de nombrar, más el 0,4% por el efecto arrastre, ya que se van aplicando los porcentajes de subida sobre las cantidades ya subidas, con lo cual el total al final es un 11,4%. Entonces, la evolución de nuestro salario, juntando lo que es esta subida a nivel nacional con lo que se ha firmado a nivel autonómico, que serían esos 200 euros a abonar en septiembre del 26, enero del 27 y enero del 28. Pues evolucionaría de la siguiente forma. Si cogemos, por ejemplo, la nómina de maestros desde diciembre del 24 hasta enero del 28, un maestro sin sexenio, sin trienios, es decir, que no tiene complementos de antigüedad, la subida sería de 489 euros, ¿vale? Y si ese maestro tuviera el máximo de sexenios, que son 5 y 10 trienios, la subida sería de 613 euros, ¿vale? O sea, unas cantidades importantes en estos
3 años y poquito que van desde diciembre del 24 a enero del 28. Entonces, esa subida sería que en 2025 ya nos subieron un 2,5%, en 2026 ya nos han subido un 1,5% más los 75 euros que se abonarán en septiembre del 26, y el 0,5% que está por ahí bailando, que seguro que se abonará ya en 2027 con efecto retroactivo al 1 de enero del 2026. En 2027 será la subida más importante y será un 4,5% más 75 euros. Esto será en enero del 2027, ¿vale? Y en el 2028, en enero del 2028, será un 2% que viene del acuerdo estatal más 50 euros, que es el último pago del acuerdo de subida salarial que ha habido a nivel autonómico. En total, esta subida son las cantidades de maestros, y para una nómina de un docente del cuerpo de secundaria, la subida para un profesor que no tiene complementos de antigüedad ni trienios y sexenios, en estos años podría ser de 5 sexenios y 10 trienios, podría ser de 660 euros, ¿vale? Aparte, el que tenga cargos directivos, jefatura de departamento, la subida todavía es mayor porque esos porcentajes que vienen a nivel estatal también se aplican, digamos, en estos conceptos, ¿vale? Por lo tanto, estas cantidades queríamos remarcarlas para un poco que viéramos la subida que viene por un lado y viene por otro. A nivel estatal es a nivel de porcentajes en todos los conceptos de la nómina, ya a nivel autonómico son cantidades prefijadas, esos 200 euros, y van en concreto a un solo concepto de la nómina, que es el complemento específico, ¿vale? Entonces, algunos conceptos a tener en cuenta. Por ejemplo, hay que decir que estas cantidades que estamos nombrando siempre son en bruto, ¿vale? Después, a cada docente se le retiene un IRPF dependiendo de sus circunstancias, de sus características, ¿vale? Pero las cantidades, los números que estamos hablando, siempre son cantidades en bruto, ¿vale? Ahí habría que descontar el IRPF, la retención que hay en cada nómina, ¿vale? Decía que los apartados de la nómina son los que hemos dicho: sueldo base, complemento de destino y trienios. Esos tres conceptos de la nómina dependen su subida de acuerdos a nivel estatal. Ahí a nivel autonómico no se puede subir nada. O sea, la Consellería no tiene margen de actuación sobre estos conceptos de la nómina. Por eso, sueldo base, complemento de destino y trienios son iguales en todas las comunidades de España. ¿Dónde tenemos competencia a nivel autonómico? Pues en el complemento específico y en los sexenios, ¿vale? Los sexenios de la Comunidad Valenciana son, comparados con otras comunidades, bastante buenos, son de los mejores de España, comparándolo con otras comunidades. Entonces, un poco donde se ha centrado la negociación para la subida salarial de los docentes de la Comunidad Valenciana ha sido en el complemento específico. El complemento específico en el cuerpo de maestros actualmente está en 737 euros. Y el complemento específico en el cuerpo de secundaria actualmente está en 741 euros. Por eso, esos 200 euros de subida, que son sobre el complemento específico, que es donde tenemos margen de actuación a nivel de Comunidad Valenciana y donde hemos negociado, esos 200 euros de subida suponen un 27% de subida en el complemento específico, ¿vale? Un 27% de subida. Entonces, a nivel de porcentajes, ¿vale? Como estamos hablando mucho en estas últimas semanas de negociaciones y demás del IPC, ¿vale? Pues vamos a vincular un poquito, vamos a comparar la subida que se ha producido, ¿vale? Con lo que está subiendo el IPC o la estimación del IPC que ha dado el Banco de España, por ejemplo, para el año 2026 y 2027. Entonces, para el año 2026 la subida que vamos a tener va a ser el 1,5 que hemos dicho, que ya está en nuestra nómina, más el 0,5 que está vinculado al IPC, pero sí que se va a aplicar porque el IPC va a estar por encima del 1,5. Ya tendríamos un 2% más 75 euros. 75 euros en septiembre del 26 y en todas las nóminas, sean de secundaria, de maestros o tal, por igual. Esos 75 euros repercuten, digamos, a nivel porcentual en cada nómina de una forma. En una nómina de 2.500 euros, los 75 euros serían un 3%. En una nómina de 3.750 euros,
esos 75 euros serían un 2%. ¿Qué queremos decir con esto? Que el 2% que tenemos de subida a nivel estatal, más ese 3% o 2% que tendríamos de subida a nivel autonómico con los 75 euros que nos van a pagar en septiembre, estaríamos hablando de que la subida en 2026 en prácticamente todas las nóminas, porque casi todas están comprendidas entre esos importes, pues sería entre un 4 y un 5%, ¿vale? Cuando el IPC en 2026 apunta a que terminará en un 3,6, ¿vale? Eso son datos del Banco de España, con lo cual estaríamos ya la subida salarial por encima de lo que ha subido o lo que se estima que subirá este año el IPC. Para el 2027 es el año de la subida más importante. ¿Por qué? Porque ahí se firmó a nivel estatal una subida de un 4,5%, ¿vale? Que eso será en enero del 2027, un 4,5%. Y repito que es en todos los conceptos de la nómina. Ese 4,5% se le va a sumar también en enero del 27 a 75 euros que van a subir a nivel del complemento específico de la comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que decíamos anteriormente, esos 75 euros en cada nómina supone, digamos, a nivel porcentual un tipo de subida. En una nómina de 2.500 euros es un 3%, en una nómina de 3.750 euros es un 2%, con lo cual, a nivel de porcentajes, en el 2027 las nóminas docentes de la Comunidad Valenciana estarían subiendo entre un 6,5 y un 7,5%. ¿Vale? A nivel de porcentajes es una subida muy importante, cuando la previsión del IPC para 2027 es un 2,6%. Son datos del Banco de España actualizados. Entonces estaríamos subiendo la nómina entre un 6,5 y un 7,5% cuando el IPC apunta, se estima que subirá un 2,6%. Con lo cual, en ese 2027 estaríamos también recuperando poder adquisitivo porque nuestro salario estaría subiendo por encima del IPC. Para el año 2028, la subida que se ha firmado a nivel nacional es de un 2%, más los 50 euros que se aplicarán ya en enero del 2028. Lo mismo, los 50 euros en cada nómina repercuten a nivel porcentual de una forma. En una nómina de 2.500 euros, esos 50 euros serían un 2%. En una nómina de 3.750 euros, esos 50 euros serían de un 1,3%. Con lo cual, en ese 2028, la subida a nivel porcentual de las nóminas de los docentes valencianos estarían entre un 3,3 y un 4%. No tenemos todavía IPC estimado para 2028, lógicamente todavía falta mucho y no tenemos. Pero para que en estos años donde se está juntando una subida salarial a nivel estatal y a nivel autonómico, como a nivel de porcentajes van subiendo nuestros salarios, ¿vale? Y comparando también con el IPC, que ha sido un término que sí que ha estado muy, muy de actualidad en las negociaciones que hemos tenido recientemente con la Consellería. Bueno, pues esto era un poquito un estudio a nivel de subida salarial, juntando los acuerdos que CSI firmó a nivel estatal con el Gobierno de España y a nivel autonómico con la Consellería de Educación. Y ahora pues le doy paso a mi compañero. Bien, vamos a ver los acuerdos firmados aquí en la Comunidad Valenciana. El primero de ellos es el acuerdo de mejoras laborales, que incluye, además de las retribuciones, lo de los 6 días moscosos y la desconexión digital. Vamos primero con la parte de subida salarial. Eh, esta subida salarial, la redacción del acuerdo es la que os mostramos aquí en pantalla en lo relativo a la subida salarial. 200 euros en el complemento específico autonómico. Recordar que dentro de la nómina es el único concepto, junto con los sexenios, donde puede actuar la Consejería de Educación. Los sexenios tenemos de los mejores pagados de España, con lo cual había que actuar evidentemente sobre el complemento específico autonómico. Esta subida salarial, ahora lo desgranaremos, ahora simplemente mostraros la definición del calendario de subida salarial, que van a ser los 75 euros en septiembre del 2026, otros 75 en enero del 27 y por último los 50 euros restantes en enero del 28. A este calendario se añaden
se añade otro bloque de conceptos, ¿vale? Por un lado está el concepto de las subidas salariales, el calendario desglosado en ese calendario de pagos que recibiremos, y por otro lado conceptos como la indexación al IPC y el asegurar la negociación una vez concluya esta subida salarial, que es lo que queremos. Vamos a ver cada uno de estos dos bloques por separado. A ver, en primer lugar, el tema de los 200 euros. Esos 200 euros no son una cifra elegida al azar. Desde CESIF teníamos información técnica y fiable de que ese era el límite máximo al que podía llegar la Consejería de Educación. Y como en CESIF lo conocíamos, sabíamos los márgenes presupuestarios para la subida salarial, tensamos la negociación hasta conseguir ese máximo. Por tanto, desde el sindicato acudimos a la mesa de negociación con los deberes bien hechos, porque por pedir se pueden pedir 1.000 euros y si no me los dan, pues estoy ahí todo el rato con los 1.000 euros, pero eso no es un trabajo ni profesional ni independiente, como son las directrices de este sindicato. En este sindicato, como ya sabéis, somos independientes políticamente y eficaces. La prueba está que hemos firmado dos acuerdos, uno a nivel estatal con un gobierno de izquierdas, del PSOE a nivel nacional, y ahora aquí en la Comunidad Valenciana hemos firmado un acuerdo retributivo también a nivel autonómico con el PP. Dos fuerzas políticas de sentido contrario, a nosotros nos da igual porque vamos a lo técnico y vamos a buscar mejoras reales para los docentes. Y en este caso retributivas, y de la unión de esas dos cuantías, pues se nos va a quedar una subida salarial muy, muy importante. Con lo cual, recalcar que esos 200 euros era el máximo que podía ofrecer la Consejería de Educación y tensamos la negociación con movilizaciones, la huelga indefinida apurada hasta el máximo para llegar al objetivo. Y al final se ha materializado y tendremos esa subida salarial por la parte autonómica que toca. Luego decir también que esos 200 euros, recordar que no se ofrecieron inmediatamente. Lógicamente la Consejería mantuvo su cautela de ir soltando poco a poco hasta llegar a su techo. Y recordar que hubo una mesa el 16 de abril en el cual no llevaba ninguna propuesta económica. Luego el 7 de mayo soltaron 75 euros. Luego el 18 de mayo aumentaron hasta 120, pero no fue finalmente hasta el 19 hasta que mostraron sus cartas encima de la mesa y que se mantuvieron durante 2 mesas más, la del 20 y la del 25, llegando a los 200 euros al mes, que ya conocíamos que estaba ahí el límite, y por tanto mantener más días de huelga o movilizaciones de forma estéril pues no tenía ningún sentido, con lo cual llegados a esos 200 euros al mes, que es el techo técnico que sabíamos que no había más margen presupuestario para la subida salarial, dimos por buenos los 200 euros a cifra y por tanto nos la incorporamos ahora para los bolsillos de los docentes. Y luego ya ha salido que esto de los 200 euros no son migajas. A nivel autonómico, los sexenios, la Consejería únicamente puede actuar sobre el complemento específico autonómico y sobre los sexenios. Los sexenios los tenemos de los mejores pagados de España, con lo cual se aplica sobre un concepto de nivel del complemento específico autonómico, que para secundaria, que es así el más alto, son 741,97 euros, pues 200 sobre 741 son una subida del 27%, con lo cual es una cantidad nada desdeñable, con lo cual un 27% de incremento, desde luego que lo de migajas sería para hacérselo mirar. Luego, hemos visto el bloque en cuanto a la cantidad de los 200 euros y el calendario de pagos. Ahora vamos con otra serie de conceptos que son también muy, muy interesantes y vienen recogidos también en el acuerdo. Bueno, el primero de ellos es que en el acuerdo viene recogido que se fuerza a la Administración a negociar otra subida salarial en el 2028, cuando se acabe el último pago, cuando se acabe el calendario de pagos en el 2028. Ya no tendremos que esperar otros 19 años
todo un curso de movilizaciones, 2 huelgas de un día más otra huelga indefinida para que la Consellería se siente a negociar con nosotros una subida salarial, sino que en el propio acuerdo ya viene incluido en el PAC. Así pues, en cuanto se acabe esa subida salarial, vamos a por otra. Negociaremos otra para conseguir aumentando los salarios de los que somos los profesionales de la enseñanza que mantenemos y somos el pilar del sistema educativo y nos lo merecemos. Luego, aquí veréis también en esta redacción que pone la frase en función del presupuesto vigente. Bueno, todos los acuerdos, todos los acuerdos, según el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público, están sujetos a esta cláusula, que la hemos incluido aquí en la transparencia, está al final, que están sujetos a que haya disponibilidad presupuestaria. Por tanto, aunque no estuviera metido en el acuerdo, sería de obligado cumplimiento, porque es legislación en la que se maneja la administración y, por tanto, se debe cumplir. ¿Por qué se ha incluido? Pues ni más ni menos porque si, aunque no esté, se va a aplicar igual, y si estando te da seguridad jurídica para que pase por Hacienda, no haya ningún problema y se apruebe y tengamos los docentes asegurada esa subida salarial, pues es lógico decir que vemos más puntos a favor de más peso que se incluya que no se incluya. Conocedores somos que echa para atrás. Si la primera vez que lo ves, pues evidentemente en función del presupuesto vigente, como que queda todo en el aire. Bueno, pues eso no es así. En verdad, esa frase está para dar seguridad jurídica al acuerdo, dado que el acuerdo está en el marco de normativa que es el Estatuto Básico del Empleado Público, que esté o no esté, se va a aplicar igual. Con lo cual, incluirlo tiene más beneficios claros para que todo vaya bien de cara a Hacienda que cualquier contratiempo y nos quedemos a expensas de cualquier cosa. Por tanto, es un trabajo bien hecho y no va a tener ningún problema. Y luego, hablando de trabajo bien hecho, tenemos aquí la indexación al IPC, que en un primer momento hubo una controversia sobre si era de los 50 euros, sobre si era de los 200 euros, o hubo ahí una especie de malentendido, y esa vinculación al IPC que garantizará que se mantenga el poder adquisitivo, más si cabe, porque ya mi compañero anteriormente con el acuerdo nacional lo ha explicado perfectamente, pero bueno, también lo quisimos incluir de forma muy potente aquí en nuestro acuerdo, y ese IPC, esa indexación al IPC, irá directamente indexado a todo el complemento específico, con lo cual no irá ni a los 50 últimos euros, como se hablaba, ni tan solo a esos últimos 200 euretes, ahí no, va a todo el complemento. Por tanto, irá para la cantidad que hemos expuesto antes el ejemplo y para que lo tengáis así más claro, a los 941 euros de subida. Por tanto, tenemos esa garantía de mantenimiento del poder adquisitivo incluida en el acuerdo. Como conclusión, pues esos 200 euros es el máximo que podía ofrecer la Consellería. Fuimos con los deberes hechos, no pedíamos cantidades por pedir. Pedíamos desde un principio ya 300 euros porque sabíamos que estaba por debajo, con lo cual pedíamos un poquito más para estirar para arriba y al final, una vez llegado al techo, ahí quisimos ver la cantidad reflejada. Estamos con estos 200 euros entre los mejor pagados de España. Este acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo, ya que tiene por partida doble, tanto a nivel estatal, pero bueno, el acuerdo que estamos hablando ahora, la vinculación al IPC de todo el complemento específico que se ha negociado. Y además, como ya hemos reseñado anteriormente, nos garantiza una negociación de subida salarial al alza. Una vez termine el calendario de pagos autonómico, nos volvemos a sentar por acuerdo, por imperativo legal, con la Consellería para hablar de nuestros salarios de nuevo, para volverle a pedir más cosas. Y luego, pues la cláusula esta del Estatuto Básico del Empleado Público, que el acuerdo cumple con la legislación presupuestaria vigente y no va a tener ningún problema legal para que se tramite con Hacienda. Bien, he explicado el tema de la parte retributiva del acuerdo de mejoras laborales. También en esta parte, pues cabe hablar sobre otras mejoras que se han incluido.
La primera de ellas son los 6 días de libre disposición para el curso que va a empezar a aplicarse ya a partir del 1 de septiembre de 2026, de este curso que viene, va a aplicarse ya. Bueno, ¿y eso qué es? Vamos a ver. Nosotros siempre que faltamos al centro, bien sea por un permiso o por una ausencia, tenemos que justificarlo. Si nos casamos, permiso de matrimonio. Si paternidad o maternidad, permiso para esto. Pues bueno, todos los permisos ya sabéis que se tienen que justificar, documentar, al igual que las ausencias, causas sobrevenidas, que me levanto con fiebre, voy al médico, bueno, pues esos 4 días que tenemos son ausencias, pero que en cualquier caso se tienen que justificar. Bien, pues a partir de ahora va a haber una serie de días que no teníamos y que ahora ya los tenemos y que son los días de libre disposición. Y esos días no habrá que justificar nada. Por tanto, esos 6 días se van a estructurar a partir del 1 de septiembre de este 2026 en dos bloques, el bloque de días lectivos y el bloque de días no lectivos. Y en las próximas mesas de negociación, pues le daremos regulación a este asunto para que sean efectivos y el personal docente pueda disfrutar de ellos. Y podamos no ir al centro sin tener que justificar nada, simplemente pidiéndolo. Y eso va muy bien porque a veces tenemos que ir a la notaría, al banco o cualquier otro asunto que solamente nosotros sabemos de la necesidad y no se enmarca correctamente dentro de esos permisos y ausencias. Y estábamos ahí teniendo una serie de problemáticas que ya clamaba al cielo, con lo cual ahora con los días de libre disposición que hemos conseguido arrancar a la consejería, tendremos esa mejora laboral. Luego, por otro lado, decir también que tenemos los 3 días lectivos. Tenemos el máximo que hay en España. Si puestos a compararnos a lo mejor con otras autonomías, no hay ninguna comunidad autónoma que supere lo que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana en materia de moscosos para el funcionariado docente, con lo cual está muy bien, está perfecto y fenomenal. Y luego, además, para rizar el rizo, también le arrancamos o le pedimos a la Consejería de Educación en este acuerdo la regulación ya seria de la desconexión digital del profesorado. Y es que tenemos mucho sometimiento a las nuevas tecnologías, mensajes a deshoras, convocatorias que te llegan fuera de tu horario laboral y son motivo de preocupación, obligación que como que tú ya lo has recibido tienes que contestar y muchísimas cosas que no tenemos el porqué. Con lo cual ahora todo esto se le va a dar, bajo el compromiso del acuerdo se le va a dar una regulación jurídica para que no tengamos toda esta problemática que veníamos arrastrando desde hace muchísimos años. Bien, pues visto el acuerdo retributivo aquí en la Comunidad Valenciana, pasamos a ver otra firma de acuerdo que es el del valenciano. Vamos a ver, en materia del valenciano lo que hemos asegurado es la buena formación del profesorado. Vamos a dar posibilidades a que se potencie el valenciano en cuanto a formación y con lo cual esa riqueza y patrimonio cultural que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana y que es propio y que debemos potenciar al máximo se va a ver muy reforzado, se va a ver de manera muy intensa enriquecido a través de la formación, del estímulo de la formación hacia el profesorado. Y es que en el acuerdo se recoge que la Consejería tiene que realizar un plan de formación profesional del profesorado y además con especial incidencia en aquellas comarcas donde tiene predominio lingüístico de castellano y por tanto vemos también más oportuno ese refuerzo formativo. Esa formación del profesorado además se amplía a el siguiente párrafo en donde se recoge que se va a poder certificar en capacitación para la enseñanza en valenciano y el diploma de maestro se va a poder certificar por entidades colaboradoras. Y bueno, ¿y qué son estos de las entidades colaboradoras? Pues mira, está para certificar y para dar formación de digámoslo así, la empresa, la propia consejería, pero allí es donde no llega la consejería porque la oferta pública suya es insuficiente y se quedan las personas sin tener acceso a esa formación, habrá entidades como por ejemplo pueden ser los sindicatos, universidades o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro que tenga afán de dar esa formación y cumpliendo siempre con los estándares formativos que regulará la Consejería para
garantizar la formación en el título y obtención de la capacitación en valenciano y el diploma de maestro. Y estos dos títulos, ¿para qué son interesantes, además de enriquecer a los docentes en materia lingüística valenciana, nuestra lengua cooficial? Pues también como mérito en procedimientos como concurso traslados, cátedras, oposiciones. En todos estos procedimientos baremables van a tener los docentes la posibilidad de formarse y obtener esas titulaciones. Y es que esto de las entidades colaboradoras se le está dando un estigma negativo, se lo está enfocando como algo de gastar dinero o de mercantilización o de negocio o algo así. Mirad, nosotros aquí en el sindicato hemos llevado a cabo la competencia digital y hemos posibilitado que muchísimos docentes, porque la verdad es que han sido jornadas muy abultadas de alumnos que han obtenido la competencia digital, hemos ofrecido esa formación para que a donde la conseguían no llegaba y por el Cefire se matriculaban y no lograban plaza, pues aquí han podido entrar y ya tienen su B2 de competencia digital o su B1 de competencia digital por precios irrisorios, por cantidades que entre 50 euros o 60 euros, no recuerdo ahora, pero vamos, ni por asomo va en la línea de hacer negocio ni nada por el estilo. Para que hay siempre pues, que cubrir los servicios de un profesor o profesora, un ponente, una plataforma online y algunos gastos que hay que cubrir, pero salvados esos gastos básicos, nosotros, como entidad colaboradora y muchísimas más que pueden haber por ahí, no tienen un afán de lucro ni de hacer negocio. Esto simplemente, o por lo menos desde el punto de vista de este sindicato, es para ayudaros a los docentes. Vienen cursos de sexenios, vienen cursos de competencia digital, vienen cursos en lo de la capacitación, el diploma de mestre. Todo ello va encaminado a facilitarte la labor formativa y que ya tenemos bastante con todo el contexto de sobrerratios y muchísimas cosas más que conocéis, como para encima poner palos en las ruedas más para temas formativos, con lo cual hemos querido desbloquear eh, esa oferta pública que es insuficiente y ayudar a las personas, a los docentes, a que puedan obtener sus títulos de diploma de mestre y de capacitación en valenciano. Y todo esto, lógicamente, como se recoge en la última frase del acuerdo, dentro de la legislación vigente. Bueno, además del acuerdo de mejoras laborales y además del acuerdo del valenciano, también hemos firmado un acuerdo que ya llegó como propuesta bastante trabajada y por tanto el acuerdo este de la burocracia es el que os vamos a explicar ahora. Intentaré no alargarme mucho porque tiene muchísimas medidas, todas ellas se enmarcan en 4 bloques. El primero de ellos es el marco normativo y regulación. Bueno, pues que sepáis que ya para el curso 26-27 está previsto que se implante el expediente digital del docente, el EDEN. Y esto va a ser una ficha electrónica de los docentes en donde tendremos ahí digitalizados todos nuestros servicios prestados, nuestra formación, idiomas, etcétera. Con lo cual va a ser un aspecto muy positivo, puesto que ya, como suelo decir yo a veces de broma, si me entran a robar a casa y la carpeta más valiosa es donde tengo los méritos, porque la consejería no lo tiene todo ahí digitalizado. Bueno, pues ahora ya lo va a tener en este expediente digital del docente y se quedará ahí acumulado y en formato papel lo podemos tener también en nuestro domicilio, pero veremos ahí reflejado todo, que es lo deseable de cara a participación en procesos como el concurso traslados, por ejemplo. Luego también otro aspecto que recoge la reducción de burocracia es la derogación parcial de ciertos artículos, el 30 y el 31 de los decretos 252 del 19 y 253 del 19, que implicaban cargas burocráticas nada desdeñables, con lo cual esa derogación parcial contribuirá a reducir la burocracia. Luego también
en esta regulación pues se va a regular, valga la redundancia, el tema del teletrabajo, del trabajo presencial fuera del centro, que en periodos no lectivos, como por ejemplo el mes de julio, o en reuniones de coordinación o en reuniones de órganos colegiados, se van a regular ya para el ámbito docente, que falta nos hacía. Pero bueno, todo ello en aras de reducir la burocracia se va a realizar en virtud de este acuerdo. Y luego también, dentro del marco de este bloque de regulación, pues la prohibición de que aumente la carga burocrática, todo lo nuevo que salga, porque ya sabéis que el sistema educativo es un órgano vivo, es un sistema vivo que van cambiando las cosas. Bueno, pues todos los cambios que nos vengan, también prevemos que no, en este acuerdo, que no supongan aumento de burocracia. Y luego también, evidentemente, como ya sabéis, pues las programaciones didácticas que realizamos los docentes, que tengan una eficiencia y que no sea ahí textos de relleno o cuestiones que raramente sirven de forma útil y restan eficiencia al documento. El segundo de los 4 bloques que tiene el acuerdo de reducción de la burocracia va precisamente iniciado por ese hincapié en las programaciones didácticas, esa propuesta de eficiencia. Luego sigue con el tema de los proyectos de innovación, que esto ya se va a poner en marcha. Eh, eh, Antes teníamos que pedir desde los centros, los equipos directivos o las personas que tenían esa tarea, pedir los proyectos de innovación con un plazo y cada uno cuando tocaba, y ahora lo que se ha hecho es un trámite único para todos. Entonces se tendrá únicamente que seleccionar aquellos en los que se participa, y además todos los plazos van a estar unificados para pedirlo y luego para reclamaciones y para todo el trámite, con lo cual esa unificación va a reducir burocracia, como también la reduce el hecho de que el REMA se siga de oficio. Esto ya el año pasado ya estaba, y por lo menos el año pasado recuerdo que sí que estaba, y el anterior empezó a aplicarse, pero vamos, en cualquier caso, ahora ya se va a aplicar siempre que la participación en la dotación de recursos extraordinarios se haga de oficio, y así no se tiene que pedir la solicitud y por consiguiente se reduce la burocracia. Luego, el tema de la expedición de documentos oficiales de evaluación de manera automática, sin tener que acudir a la secretaría, sino de manera informatizada, se va a tener disponible esa posibilidad para reducir la burocracia. Luego también que decir, y esto ya lleva tiempo haciéndose también, el tema de la evaluación diagnóstica. No vamos a tener que corregir esas pruebas diagnósticas, sino que ya lo hacen el alumnado en un ordenador, y nosotros los docentes pues nos encargamos únicamente de supervisar y de colocar al alumnado. Y luego además todo esto, como está informatizado, pues ofrece a la administración información adicional sobre las pruebas, que viene parametrizada informáticamente y sirve para esa evaluación diagnóstica. El tercer bloque, sobre la reducción de burocracia, pues también va en la línea de simplificar para el tema de la inclusión, unificar y revisar las órdenes 20 del 19 y la orden 10 del 2023, que implican aspectos que redundan en aumento de carga burocrática, y con esta unificación y revisión se adelgazará, por así decirlo, la carga burocrática, llegando a optimizar el tema del papeleo. También en materia de inclusión, todas las adaptaciones adaptaciones del alumnado con necesidades de atención educativa, o las transiciones entre las diferentes enseñanzas, pues todo ello tendrán procedimientos simplificados para reducir la burocracia. Luego también la plataforma SAO, que está, pues es motivo de muchas quejas, pues nos llegan desde los centros, que es manifiestamente mejorable, y ahora se va a integrar dentro de Ítaca para facilitar esa gestión en empresa. Asimismo, también los farragosos PDFs de los expedientes disciplinarios del alumnado, pues también se van a integrar en un módulo Ítaca, para que ya no sean tan farragosos de rellenar y sea todo más sencillo, y se reduzca el tiempo y el esfuerzo tedioso del trabajo de chinos, de estar ahí marcando y esto y lo otro, burocracia total, con lo cual esa integración lo reducirá.
Luego también un aspecto interesante es la declaración responsable, que ya se hace para muchos procesos, pues se incorpora a la reducción de la burocracia el tema de poder, a través de una declaración responsable para determinados permisos y licencias, poder adquirir el derecho del disfrute de ese permiso o esa licencia y luego ya justificarlo a toro pasado. Pero bueno, ya no te tienes que esperar a que la territorial te lo acepten o cualquier trámite que conllevaba ahí burocracia y cuellos de botella, pues determinados, ya digo, determinados permisos y licencias que se regularán, podrán a través de la declaración responsable autorizarse y luego ya con las justificaciones documentales que proceda, pero siempre en la búsqueda de la simplificación burocrática. Y el último bloque de medidas para la reducción de la burocracia, ya digo que son muchas y están aglutinadas en estos 4 bloques, es el de herramientas digitales y la coordinación. Bueno, pues aquí la Consejería acuerda con las fuerzas sindicales que suscriben este acuerdo aspectos tan importantes como que nos doten de herramientas colaborativas para todas las enseñanzas, el desarrollo y evolución que falta hace de plataformas de admisión y relación con las familias, Mario, nación. la unificación de las diferentes plataformas informáticas en un solo canal para que no haya tanta dispersión. Y luego una problemática que lleva mucho tiempo, en torno a unos 30 años diría yo, en materia de mejora, pues se ha dado un paso muy importante, es un compromiso importantísimo, y es que ahora la transferencia de la dotación de personal no docente, el personal PAS, pase de la que lo tiene actualmente Función Pública a la Consellería de Educación para todos aquellos procesos de provisión de puestos de trabajo. De esa forma se agilizará la cobertura de esas plazas que tardan tanto en cubrir desde otras consellerías, pasan a gestionarse desde esta consellería con la finalidad de que tenga el mínimo de ausencia posible. Luego también la implantación progresiva de los auxiliares administrativos en los centros, siempre con unos criterios claros para que esa dotación sea suficiente y realicen sus competencias en su trabajo en los centros educativos. Asimismo, también el compromiso que siempre haya un calendario que sea racional para los equipos directivos, que ha habido años que a lo mejor en Pascuas, recuerdo recientemente, tuvieron unas tramitaciones que realizar, o fuera de calendarios que no tocan, pues estar haciendo trabajos que no, mejor haberlos hechos en otro periodo, en otra ventana de tiempo, para que sea para que tengan un calendario más optimizado y compatible con muchísimos aspectos. Con lo cual, esa racionalización del calendario es muy importante y está ya también recogida en este acuerdo. Luego, el uso de la inteligencia artificial, pues por ejemplo, para herramientas de traducción automática entre nuestras 2 lenguas cooficiales. Y luego, además, la Consellería tiene un plan procedimental de reducción de burocracia, pues la inclusión de nuestra Consellería de Educación dentro de ese plan del Consell sobre reducción de burocracia, con lo cual esa inclusión dentro del plan general pues también va a tener una repercusión muy positiva, puesto que se van a analizar de manera exhaustiva todos aquellos procesos que realizan equipos directivos y profesorado para ver de qué forma siempre reducir la burocracia, lo cual nos parece algo muy interesante y muy positivo. Y luego, finalmente, la última medida dentro de el bloque burocracia, pues el trabajo, la creación semiautomática del PAP en Ítaca 3. Bien, pues hemos tratado el cuadro de subida salarial con las 2 firmas, estatal autonómica. Hemos tratado los 3 acuerdos, el acuerdo de mejoras laborales valenciano y este último de simplificación burocrática. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos habéis trasladado para ir respondiéndolas. Adelante. Bueno, vamos a empezar con la primera tanda de preguntas. Hemos seleccionado algunas.
Dice, ¿es seguro que se va a aplicar la subida del sueldo y los días moscosos ya en el 26-27 en septiembre? Pues sí, porque está firmado y la administración debe cumplirlo, ¿vale? En cuanto a la subida de sueldo, que lo único que puede pasar, que se pague un mes más tarde, como ha pasado con el acuerdo de subida salarial a nivel nacional, pero siempre con carácter retroactivo a 1 de septiembre del 2026. Y con respecto a los días moscosos, pues en breve además se va a negociar la regulación, ¿vale? Para ver la forma cómo se solicita y la regulación normativa de estos días de libre disposición. Dice, ¿vais a exigir negociación en 2028 para aumentar el complemento? Pues efectivamente, vamos a exigir esa negociación y haremos valer lo firmado. Es muy importante resaltar una cosa, y es que desde el 2007 las distintas consellerías no habían negociado una subida salarial. Entonces, ahora ha habido una subida salarial y este acuerdo firmado compromete a que en el 2028 se siente la Administración a negociar otra subida salarial en el complemento específico. Y esto desde el 2007, 19 años que no se había producido. Con lo cual, ahora hay ese compromiso para que se sienten y negocien y haremos valer el acuerdo que se ha firmado. Bueno, una afiliada dice, no tengo delegado. Bueno, hemos reestructurado un poco el cuadro de librados de Alicante y entonces estamos atendiendo, informando desde Valencia y en breve tendréis vuestro delegado asignado para que os informen y contactéis para cualquier cosa, ¿vale? Va a ser una cosa temporal muy breve. Tomaré posesión el 1 de septiembre como funcionaria de carrera. Mi duda es si tengo trienios, no podré cobrar la subida salarial. Nada, aunque el 1 de septiembre tomes posesión como funcionaria de carrera, eso no va a afectar en nada a la subida salarial de los 75 euros. Esos 75 euros se van a incorporar en tu complemento específico y con carácter retroactivo al 1 de septiembre del 2026. Entonces, es independiente la situación que tengas, funcionaria en prácticas, funcionaria de carrera, que lo vas a cobrar de igual manera. ¿Cuándo se podrán disfrutar los días moscosos? Pues se van a poder disfrutar a partir del 1 de septiembre del 2026. Entonces, lo que ahora se va a negociar en breve y se publicará una normativa que determine la manera de solicitarlos. Y paso a mi compañero con la siguiente tanda de preguntas. Bien, la primera pregunta dice, en 2028 el IPC va a estar indexado a todo el sueldo como se dijo en la última mesa y cómo queda reflejado en el anexo que se aportó. Bueno, entiendo que te refieres a la parte autonómica, la firma del acuerdo autonómico. Por tanto, decirte que la indexación no va referida a todo el sueldo, sino que va referida al complemento específico autonómico, que recordemos que ahora mismo, por ejemplo, para secundaria son 741 euros, pues en enero del 2028 se añadirán, se sumarán 200 euros más, es decir, 27% de subida salarial en ese complemento, con lo cual la indexación irá referida a los 900 y pico euros, 941 euros resultantes. Es sobre eso, sobre los que se indexará el IPC para garantizar que no haya pérdida de poder adquisitivo en los docentes. Vale, luego, ¿qué implica qué implica que ponga en el apartado de retribuciones que la subida ulterior de 2028 depende del presupuesto de este año? ¿No podéis negociar una adenda donde eso se quite y quede reflejada la indexación a todo el sueldo? Bien, pues esta pregunta está muy bien porque toca un poquito todo y así contestamos. A ver, ¿no podéis negociar una adenda donde eso se quite? No, porque modificarlo sería empeorar el acuerdo. ¿Y que quede reflejada la indexación a todo el sueldo? No, porque la Consejería de Educación actúa sobre el complemento específico y los sexenios. Los sexenios ya hemos hablado que son de los mejores pagados de España, entonces la indexación va referida al complemento específico autonómico y ya va en el propio acuerdo. Y además, recordar que incluimos una negociación obligatoria dentro de ese acuerdo. Y luego dice que implica que ponga en el apartado de retribuciones que la subida ulterior del 2028 depende del presupuesto de ese año. Bien, la palabra ulterior genera muchísima como es así un poco muy específica del vocabulario jurídico, pues genera, no sé, dudas o lo que sea. Aquí ulterior es sinónimo de posterior.
Con lo cual, la subida posterior. Lo que pasa es que se ha incluido en el acuerdo un término más jurídico y parece que a lo mejor induzca a dudas o planteamientos que no son. En la RAE, en el Diccionario de la Lengua Española, aquí para textos jurídicos eso significa ulterior. ¿Y qué significa? Que depende del presupuesto de ese año. Es lo que he explicado anteriormente. El artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que en el momento se comprometa presupuestariamente, pues no sé, que venga una guerra o que pase algo que de algún sitio tenemos que recortar, de algún sitio tenemos que quitar dinero porque ha pasado algo que compromete a los presupuestos y mira, pues si todo va conforme lo previsto, pues no habrá ningún problema, pero en el momento haya algo muy grave, algo muy, no sé, algo que pase, alguna catástrofe o algo, evidentemente se tira del artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público, en donde pone que todo lo acordado en el seno de las negociaciones, pues, pero aunque no estuviese puesto, se aplicaría igual, insisto, y por tanto ahí limita esa cuestión de manera jurídica. ¿Por qué se ha puesto? Pues vuelvo a repetir, el no ponerlo, Hacienda te podría poner alguna pega, con lo cual optamos por dotar, lo pusieras o no, se va a aplicar igual. Siempre, 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 porque lo dice el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleo Público, tenemos eso ahí. Y si no lo ponemos, vamos a tener problemas con Hacienda del trámite del acuerdo, con lo cual vamos a dotarlo de seguridad jurídica y así nos olvidamos. Pasa que de la primera lectura, pues entendemos que dices, anda, pero bueno, estamos explicándolo para que lo veáis de manera clara y transparente. Está ahí el artículo 38 del Estatuto Básico para que lo podáis consultar y eso es a lo que se refiere la dependencia del presupuesto de este año. Por tanto, siempre que no se vean comprometidas por alguna cuestión de la economía, que pase algo raro, que pase algo inesperado, que además nos acabaría afectando también por otros sitios que no están aquí, pero pues todo irá y va a ir según lo previsto. Y vamos a tener los sueldos que nos merecemos, que son una subida salarial muy importante. Bien, la tercera pregunta dice, conocer en qué estado se encuentran las negociaciones con la Administración. Bien, pues ahora se está desplegando el tema de los acuerdos en aquello que ya está, valga la redundancia, acordado. Por ejemplo, el martes que viene, día 30, tenemos la concreción sobre el tema de la desconexión digital y lo de los moscosos, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, pues bueno, ahora con mesas específicas se va negociando y se va perfilando todos aquellos aspectos con los que la Administración se ha comprometido a darles forma jurídica para regularlos y que sean una realidad en los centros, y además de la manera más rápida posible. Bueno, pues tenía estas tres preguntas. Doy paso a mi compañero con otra tanda de preguntas. A ver, José, te dicto yo. Dice, la primera pregunta, a ver, tenemos acoples. A ver ahora, sí, perfecto. Dice, se está diciendo que se está, se está diciendo que no se va a cobrar el acuerdo retributivo. ¿Eso es verdad? Bueno, al final habrá que ver cuál es la fuente. Si en este caso CESI firma un acuerdo junto con otro sindicato, con la administración, y evidentemente eso es una cosa totalmente normal y legal, pues evidentemente se tendría que cobrar. Por tanto, todos aquellos que digan que no se va a cobrar, ellos tendrán que explicar qué es lo que consideran que se va a incumplir. Y por tanto, yo creo que eso es jugar a la política del miedo y ni CESIF lo que juega es a la política del trabajo. Y el trabajo es hacer unas buenas negociaciones para que las condiciones laborales y las condiciones económicas, pues evidentemente sean mejores para los docentes de la educación pública valenciana. Y en eso hemos estado, en eso seguiremos, pese a quien pese y sobre todo ante coacciones o faltas de respeto como se han tenido, incluso la retención que se tuvo por parte de delegados sindicales de este sindicato en la consellería por algunos manifestantes, pues evidentemente no van a apartarnos de nuestra línea de trabajo.
La siguiente pregunta dice, la negociación sobre el tema retributivo se dice que sigue abierta. ¿Se va a subir o a modificar algo? La adenda esta que... Pues eso también lo dicen otros sindicatos porque lo que les interesa es generar dudas y sobre todo miedo. Y el problema aquí es que es un muy buen acuerdo, que ellos, incluso algunos de los que participan en las negociaciones, hicieron vídeos en su día diciendo de que si hubieran entendido lo de la indexación del IPC, ellos habrían firmado también, pero ahora se han visto de que no están en la firma, no han conseguido esa subida salarial histórica en la Comunidad Valenciana. Creo que ya se ha dicho anteriormente, pero hay que recordar que estamos 19 años de sueldos congelados y que no habían tenido subida por parte de la Consellería de Educación, y que gracias al trabajo a nivel nacional, porque CESIF es un sindicato que se encuentra a nivel nacional y negocia directamente con el Ministerio, hemos conseguido la subida del 11,4%, que además CESIF en Comunidad Valenciana ha conseguido la subida de 200 euros en 15 meses, y eso implica, creo que antes han dado los datos, pero para recordar la cosa más importante es que la subida mínima para un docente que no tenga antigüedad, que sea maestro o maestra, va a estar alrededor mínimo de 484 euros, mientras que un docente de secundaria sin ninguna antigüedad va a estar en 521 al finalizar los acuerdos. Por lo tanto, creo que en este sentido es importante tenerlo en cuenta. Todos aquellos que dicen que no se va a aplicar o que está abierta la negociación, pues son mareos que quieren hacer y miedo que le quieren meter a los docentes valencianos para tapar en parte su ineficiencia a la hora de negociar. Otra de las preguntas que se nos ha trasladado y que nos quieren hacer es, pero el acuerdo retributivo lo suscribe una minoría sindical. ¿Eso tiene validez, ese acuerdo? Bueno, pues aquí también lo que hay que tener en cuenta cuál es la normativa. La normativa es que cualquier mesa sectorial que se inicia y que se abre la sesión con el quórum necesario, a partir de ahí, independientemente del devenir de esas reuniones, cualquier tipo de acuerdo es totalmente legal. Y por lo tanto, en este sentido, CESIF siempre ha defendido el trabajar. Nosotros no hemos faltado a ninguna mesa de negociación. Otros sindicatos estuvieron 3 días sin ir a las mesas de negociación y de forma alterna han faltado también algunas mesas de negociación, entendiendo que esa era una buena política. CESIF nunca ha entendido que no ir a las mesas fuera una buena política, y nosotros hemos entendido que trabajábamos mejor para los docentes valencianos, evidentemente yendo, manifestando cuál es la postura de CESIF y negociando. Y por lo tanto, en este sentido, el acuerdo retributivo que se ha alcanzado es histórico, después de 19 años de esa congelación que decía anteriormente, y el problema lo tienen aquellos sindicatos que no han firmado. Y hay que recordar que el no firmar implica que ellos no aportan a la hora de la subida salarial. El hecho de que se podía haber conseguido más, ya hemos comentado que evidentemente no era posible porque teníamos nuestros estudios económicos en base a presupuestos de la Generalitat, etcétera, y entendíamos que esa propuesta era importante. Y luego hay un punto de inflexión, y es cuando la propia administración a los 5 sindicatos lo que nos plantea es: esa es la subida máxima, si nadie firma el acuerdo la retiraremos y entonces no habrá subida salarial. Y ante esa tesitura y con los estudios económicos que nosotros desde CESIF habíamos calculado, pues evidentemente entendimos que era un buen acuerdo y por eso se firmó, muy a pesar de otros sindicatos y muy a pesar de que eso iba a implicar pues esas discrepancias, por decirlo de forma suave. Y yo quiero recordar que CESIF ha estado en las convocatorias de huelgas de un solo día, que fueron dos jornadas, y en la huelga indefinida desde el día 11 de mayo hasta el día 26, cuando nosotros por nuestra parte la desconvocamos, debido a la firma del acuerdo retributivo. ¿Por qué? Porque evidentemente entendíamos que se había llegado a un punto donde la huelga era irreversible, que se tenía que llevar a cabo, y era una forma más de presionar a la administración para llegar a un acuerdo. Pero cuando se llega a un acuerdo y el acuerdo es bueno, pues evidentemente hay que bajar esa presión y hay que seguir en la senda de la negociación. Y eso es lo que se está haciendo desde CESIF Comunidad Valenciana. La siguiente pregunta que están interesados en saber las personas de la Asamblea dice, ¿por qué no se hizo una consulta telemática antes de firmar? Bueno, porque al final yo voy a empezar por lo que se dijo en la mesa de negociación. En la mesa de negociación
uno de los sindicatos interpeló a la administración diciendo que el sentido del voto o el sentido o resultado de esas encuestas se podía, bueno, decantar en un sentido o en el otro. Por lo tanto, cuando alguien dice eso de unas encuestas, pues entenderéis que esas encuestas, pues bueno, son cuanto menos, no sé cuál es el adjetivo, suave, pero bueno, cuanto menos se puede poner cierta duda en ellas. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Esas consultas que se han hecho las han contestado alrededor de 30.000 docentes, y hay que pensar que somos cerca de 80.000, 78.000 aproximadamente en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, el 60% no participó y por lo tanto está en silencio y seguro que tienen opinión. Por lo tanto, hay que escuchar a todos. La mayoría silenciosa también es importante y evidentemente yo creo que aquí lo que interesa es que haya un sindicato profesional. Desde ese punto de vista, CESIF lo que hace son sus estudios económicos, en este caso con la subida salarial, considera que es importante esa subida salarial y que se ajusta para alcanzar sobradamente un sueldo digno de los docentes. Evidentemente todos queremos más. Nosotros inicialmente habíamos pedido 300 euros de subida. Creemos que esos 200 euros son razonables y luego, sobre todo, con la negociación de CESIF a nivel nacional, cosa que otros sindicatos no pueden hacer, puesto que no se encuentran en negociaciones directamente con el Ministerio y no pueden exigir esas subidas salariales a nivel nacional, pues evidentemente repunta CESIF como la mejor opción sindical. Al final es el sindicato que ha conseguido la mayor subida salarial a los docentes de la Comunidad Valenciana, tanto con el acuerdo autonómico como con el nacional. Los demás no pueden decirlo y yo creo que hay que contrastar eso. Luego, las condiciones laborales, pues evidentemente hay condiciones como puedan ser la inclusión, como puedan ser el tema de climatización e infraestructuras, etcétera, o formación profesional, que nosotros no estamos de acuerdo, que estamos negociando con la administración, y si no llegamos a un acuerdo integral en cada uno de estos apartados, pues no se firmará. Y si sí que llegamos, pues se valorará el hecho de firmar. Por lo tanto, es importante desmitificar el hecho de las consultas, porque cuando participa poca gente o cuando se pueden decantar en un sentido o en el otro por parte de las propias organizaciones sindicales, pues evidentemente pues tiene sus cosas. Nosotros somos profesionales e independientes y hacemos lo mejor para los docentes. Y luego, en el tema retributivo y en el tema del acuerdo, es muy sencillo. Nosotros hemos firmado. Aquellos que quieran meter miedo o dudas sobre ese acuerdo, pues pueden trabajar en esa línea. Nosotros trabajamos de forma constructiva para los docentes de la Comunidad Valenciana. Y luego, por otro lado, hay varias opciones. Un acuerdo se puede denunciar, con lo cual lo puede denunciar otro sindicato que no haya firmado, y eso implicará que vosotros como docentes no cobraréis y habrá que echarle la culpa, evidentemente, al sindicato que denuncie esos acuerdos. Pueden sumarse a ese acuerdo, que creo que sería lo más inteligente, dado que lo más importante en un sindicato, y desde luego en CESIF lo tenemos claro, es conseguir cosas para los docentes. Nosotros estuvimos de huelga indefinida, como os decía, del día 11 al día 26, y hemos logrado 3 acuerdos: el tema de la formación en valenciano y la promoción del valenciano, el tema de la reducción de la burocracia y el tema retributivo. Otros han estado varias semanas en huelga indefinida y a día de hoy han firmado solamente la reducción burocrática. Bueno, pues al final esto es como todo: qué rendimiento han tenido en base a esas iniciativas, y a partir de ahí, pues cada docente tendrá que ver cuál de los sindicatos le consigue esas mejoras que se necesitan tanto en el sistema público valenciano. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que CESIF se ha convertido en el sindicato número uno en conseguir la subida salarial y ciertas mejoras como la burocracia o el tema del valenciano, que otros sindicatos no han conseguido en ese conjunto. Y una última pregunta que también nos trasladan es ¿cómo se rompió o por qué se rompió la unión sindical? En referencia a todas las movilizaciones que se han realizado a nivel autonómico a lo largo de este curso, y al final, pues un poco la pregunta va por ahí: ¿qué pasó y por qué se rompió? Bueno, pues yo creo que todos sabemos que CESIF estuvo en unión sindical con Intersindical, UGT y Comisiones Obreras. Sabéis que participamos junto con estos 3 sindicatos en las jornadas de huelga de un día, que recuerdo que fueron 2, y fuimos también convocantes de la huelga indefinida junto con estos 3 sindicatos.
desde el día 11 hasta el día 26. ¿Qué es lo que ocurre? Que el día 24, domingo, se nos hace llegar el borrador de uno de los apartados que estos tres sindicatos estaban elaborando ese domingo para presentar a la Consellería y negociarlo. Y uno de los puntos fundamentales que sabían que era una línea roja para CESIF y que evidentemente nosotros no podemos combinar con ello y por lo tanto ya nos lo advierten en ese mensaje, pues evidentemente es el tema del valenciano. Y lo que pretenden estos tres sindicatos, UGT, Comisiones Obreras e Intersindical, es el hecho de que el valenciano sea lengua vehicular. Por lo tanto, no es que solamente el sindicato CESIF no esté de acuerdo con eso, porque nosotros entendemos que hay que respetar las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, tanto el castellano como el valenciano. Hemos hecho la apuesta por la formación en valenciano y por la promoción del valenciano, con lo cual no se nos puede tachar de que no tengamos esa sensibilidad por la lengua valenciana. Y a partir de ese punto, cuando el domingo nos dicen que entendían que no nos podíamos sumar a ese documento que esos tres sindicatos estaban elaborando y ya el propio lunes mantienen una reunión estos tres sindicatos con la consellera y con el secretario autonómico, presentan ese documento con esos tres logotipos de esos tres sindicatos, dejándonos fuera a nosotros porque habían puesto unas condiciones en las cuales nosotros no podíamos estar, dicho el valenciano y alguna otra cosa más, pues evidentemente los que rompen la unión sindical son ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese mismo lunes por la tarde se llega al acuerdo económico y ellos quieren vender que CESIF rompe el acuerdo. No es verdad. La unión sindical la rompen ellos el domingo y la materializan el lunes haciendo esa reunión de tres sindicatos con la consellería y con el secretario autonómico. Y por lo tanto, el día 25 nosotros tenemos las manos libres para actuar de la mejor forma posible pensando única y exclusivamente en los intereses de los docentes valencianos. Y es lo que hace CESIF, a pesar de lo que luego se ha producido y de los ataques que ha recibido este sindicato y sus delegados sindicales. Y yo creo que en este sentido, igual que estamos totalmente de acuerdo con ese cartel que ha salido de que en la escuela enseña a no pegar, pues creo que habría que sacar otro cartel que diga la escuela enseña a no acosar. Así que cada uno que tome nota de lo que le interesa. Muy bien, pues ya estarían tratadas todas las preguntas que nos han llegado. Gracias. Bueno, pues llegado a este punto, daros las gracias por la asistencia a esta asamblea en la cual se ha explicado la proyección de cómo irá creciendo nuestra nómina en los próximos, ya no digo años, diría meses, porque el 2028, que es donde se culminará los efectos de las firmas de CESIF y del trabajo sindical que ha realizado esta organización sindical, pues los tenemos ahí visualizados y están a la vuelta de la esquina. También, aparte de esa simulación, esa proyección en los próximos meses de cómo irá creciendo nuestra nómina, tenemos la explicación ya de los tres acuerdos firmados por este sindicato y hemos abordado todas las preguntas que nos habéis trasladado, con lo cual vamos a dar por finalizada nuestra asamblea. Yo desearos muchísima suerte y recordaros que estamos a vuestro lado y a disposición de cualquier cuestión que necesitéis. Por mi parte, doy la palabra a mis compañeros para que se despidan y ya estaría. Nada, gracias por asistir y que vaya todo muy bien. Aquí estamos para lo que necesitéis. Bueno, y en la parte que a mí me toca, como presidente autonómico de CESIF Educación Comunidad Valenciana, deciros que CESIF está pendiente de todas las negociaciones, que solo mira por los intereses de los docentes y que otros intereses que otros sindicatos puedan tener, desde luego aquí no caben, dado que somos profesionales e independientes. Y es importante que tengáis en cuenta que la subida retributiva que ha firmado CESIF Comunidad Valenciana la ha firmado con un gobierno del Partido Popular, que es el que hay en la Comunidad Valenciana, pero que CESIF a nivel nacional ha firmado un acuerdo con el Partido Socialista, que es el partido político que está en el gobierno de España. Y eso es la mejor prueba de que independientemente de quién está, si el acuerdo es bueno, CESIF lo firma. Y eso lo podemos decir porque somos independientes y porque somos profesionales. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra atención y espero que CESIF sea vuestra referencia como sindicato. Gracias. Damos por finalizada esta asamblea. Hasta luego, compañeros. Gracias, muchas gracias.